TikTok y bienvenidos una vez más a Topsicopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial, muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando hasta dónde puede llegar la maldad de una persona. Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Topsicopedia. Yo subo videos todas las semanas. Aquí están mis compañeros de misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me ayuda mucho para mantener mi canal, continuar haciendo estos videos y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos del trágico caso de Elaine Sarmenta y Alan Gómez. Mary Elaine Yuson Sarmenta nació el 16 de septiembre de 1971. Su madre, María Clara Sarmenta, y su padre la criaron junto con su hermana menor en un hogar familiar en Calauán, Laguna, Filipinas. Elaine fue descrita como una chica dulce, gentil, de gran carisma y linda sonrisa. Se sabe muy poco sobre la vida y la familia de Elaine. Solo se ha hecho público el nombre de su madre, quien es la única de su familia que ha dado entrevistas. Elaine estudió en el Miriam College, terminó la secundaria y logró ingresar a la Universidad de Filipinas Los Baños a estudiar la carrera de agricultura con especialización en alimentación y nutrición. La universidad se encuentra localizada en la ciudad de Los Baños, a casi 3 horas de Calauán, en donde vivía Elaine con su familia. Así que ella se mudó a vivir a una residencia femenina de la universidad que quedaba cerca de una capilla. La vida universitaria de Elaine transcurrió con normalidad. En algún punto ella conoció a Alan Gómez, un chico de semestres menores que estudiaba su misma carrera, pero con especialización en producción de carne. Alan Velasco Gómez nació el 21 de marzo de 1974. Su madre, Iluminada Gómez, y su padre la criaron junto con su hermano menor, Oliver, en Manila, Filipinas. Alan fue descrito como un chico divertido, alegre, con un gran sentido del humor y sociable. Al igual que Elaine, se desconoce datos de su vida y solo se ha hecho público el nombre de su madre, quien ha aparecido en medios. Elaine y Alan forjaron una gran amistad. Algunas fuentes dicen que con el tiempo ellos se volvieron pareja, mientras que otras fuentes dicen que no, que simplemente eran buenos amigos, confidentes y que nunca hubo algo romántico. Sea como fuera, lo único seguro es que ambos eran muy buenos amigos y compartían mucho tiempo juntos. Pasaban el tiempo jugando juegos de mesa, cartas y salían con amigos. Para la época, en la ciudad de Los Baños existía el complejo Agrix, una popular zona de restaurantes y tiendas en donde los jóvenes pasaban el tiempo. Elaine y Alan frecuentaban la zona y para regresar desde allí a sus respectivos hogares, tomaban unas busetas tipo camionetas públicas que esperaban tener suficientes personas para salir a sus destinos. Por otro lado, Elaine y Alan eran chicos que les gustaba estar activos, involucrándose en diferentes tipos de actividades. Eran parte de fraternidades. A Alan le gustaba hacer actividades al aire libre como acampar, caminar, senderismo, mientras que Elaine prefería otro tipo de actividades como escribir. Esto la llevó a unirse al periódico de la universidad, en donde realizaba entrevistas y redactaba notas. Para 1993, Elaine y Alan llevaban una vida tranquila. En los primeros meses de ese año, el periódico le encargó a Elaine realizar una entrevista al entonces alcalde de la ciudad, Antonio Sánchez. En esta entrevista, Antonio se quedó cautivado por la belleza y linda personalidad que tenía Elaine. Cuando terminó la entrevista, Antonio ordenó a algunos de sus hombres que la vigilaran, que la investigaran. Es así que los hombres de Antonio la siguieron por mucho tiempo. Determinaron sus cursos, sus clases, su rutina, identificaron a sus amigos, a la gente que la rodeaba y demás. Cabe mencionar que para esa época Antonio estaba siendo investigado en el asesinato del político Nelson Peñalosa y su hijo Rickson. Nelson era una persona de poder que apoyaba al oponente político de Antonio. Sus muertes claramente fueron un asesinato y todas las sospechas cayeron en Antonio y sus hombres. Para junio de 1993, Elaine tenía 21 años y estaba a tan solo meses de terminar su carrera, mientras que Alan tenía 19 años y estaba muy comprometido con sus estudios, pero lamentablemente los sueños de ambos chicos serían truncados.
Antes de pasar a los hechos de este caso, quiero mencionarles que hay muchas personas implicadas y que estén atentos a los nombres para que no se pierdan en el relato. Ahora sí, pasemos a los horribles y trágicos hechos de este caso. El 28 de junio de 1993, el entonces subjefe de policía de Calauán, Josh Medialdea, quien era uno de los hombres de Antonio, en la mañana se reunió con Aurelio Centeno, un trabajador de Antonio a quien ese día le ordenaron conducir una ambulancia para una supuesta actividad policial. Josh pidió a Aurelio que lo llevara a la casa de Vicencio Malavanan, miembro del equipo de seguridad de Antonio. Luego, Josh ordenó a Aurelio que condujera a diferentes lugares para recoger a los hermanos Luis y Rogelio Corcolón, a Zoilo Alma, Baldwin Brión y Pepito Kuwait. De estos últimos 5 hombres que acabo de mencionar, busqué y busqué, pero no logré encontrar qué cargo desempeñaban o en qué actividad trabajaban para el alcalde, si seguridad, policías o qué hacían. Solo sé que Baldwin era familiar de Antonio, parece ser que era su sobrino. Pero bueno, en general, lo importante es que todas estas personas trabajaban para el alcalde en diferentes actividades. Una vez reunida la banda, Josh le ordenó a Aurelio que condujera a la ciudad de Los Baños. En el camino, Luis reveló que no iban a un operativo, sino que el verdadero propósito de este viaje era recoger un regalo para el alcalde, que debían secuestrar a una hermosa chica en la que Antonio había puesto sus ojos. Luis dijo que era toda una belleza. Él se refería a Eileen. Alrededor de las 7 de la noche, llegaron a la ciudad de Los Baños y fueron directamente a la Universidad de Eileen. Allí, George le ordenó a Aurelio que condujera más lento para buscarla. Por su lado, Eileen había tenido un día normal, asistió a clases y por la tarde fue con Alan al complejo Agrix. Allí comieron algo y alrededor de las 7 de la noche emprendieron el regreso a sus respectivos dormitorios. Dentro del complejo de Agrix había un restaurante llamado Café Amalia y enfrente de este se podía tomar las camionetas que llevaban a los chicos a las zonas donde vivían. Eileen y Alan subieron a una camioneta. Para ese momento fueron los primeros en subirse en este carro, así que se sentaron en la parte delantera. Los chicos pasaron el tiempo conversando y esperaron pacientemente que la buseta se llenara, pero lamentablemente no llegarían a su destino. Paralelamente, la banda, al no encontrar a Eileen en su campus universitario, ordenaron a Aurelio conducir al complejo de Agrix. Allí, Luis, Rogelio, Zoilo, Baldwin y Pepito bajaron de la ambulancia para buscar a Eileen y la encontraron sentada junto con Alan en la camioneta. En ese momento, la banda dio comienzo a su macabro plan. Luis y Rogelio amenazaron con armas a Eileen y Alan y los obligaron a sentarse en la parte trasera de la camioneta. Luego, George, Zoilo, Baldwin y Pepito subieron a la camioneta y huyeron de la zona a toda velocidad. Aurelio y Vicencio los siguieron por detrás con la ambulancia. La banda se dirigió a la zona de Barangay Curva, a la granja de Erais, que era propiedad de Antonio. En el camino, Eileen y Alan fueron atados y amordazados. Al llegar a la finca se encontraron con Antonio y Luis le dijo: «Alcalde, este es nuestro regalo para usted, la niña que tanto anhelaba». Antonio estuvo muy agradecido con su regalo, pero se extrañó al ver a Alan. Luis le dijo que era el compañero de Eileen y que lo habían capturado para evitar complicaciones. Luego de esto, Eileen y Alan fueron separados. Eileen fue llevada directo a la habitación de Antonio, en donde por varias horas fue abusada sexualmente, mientras que Alan fue golpeado y torturado por Luis, Rogelio, Zoilo, Baldwin y Pepito. Alan recibió una fuerte paliza. En algún momento, Pepito lo golpeó con su arma en el diafragma tan fuerte que Alan perdió el equilibrio y cayó sobre una caja de cemento. En ese momento, los atacantes creyeron que Alan había muerto, pero Alan aún respiraba, y Pepito, en voz alta y con un tono de superioridad, dijo: «Su muerte llegará más tarde». Alrededor de la 1 de la mañana, Antonio, usando solo una camiseta, salió de su habitación. Le agradeció a Luis el regalo que le había hecho y le dijo que ya había terminado con ella y que era toda suya. Luis y George sacaron a Eileen de la habitación. Estaba sin pantalones, tenía heridas, tenía un pañuelo en la boca, sus manos atadas y lloraba desconsoladamente. Antes de dejar la finca, George le prometió al alcalde que no dejarían evidencia.
Eileen y Alan fueron subidos de nuevo a la camioneta que habían robado y Josh condujo a la ciudad de Calauan. Fueron seguidos por la ambulancia que conducía Antonio. Mientras conducía, Antonio notó que la camioneta se tambaleaba de un lado al otro hasta que escuchó disparos y la camioneta se detuvo. Antonio vio cómo Pepito sacó arrastrando de la camioneta a Alan. El chico estaba lleno de sangre. Lo llevó hasta un lado de la carretera y le disparó en la cabeza. Allí abandonaron su cuerpo y la banda continuó con su camino. La banda condujo hasta un campo de caña de azúcar en una zona llamada Situpaputuc. Allí, Luis, Josh, Rogelio, Zoilo, Baldwin y Pepito abusaron sexualmente de Eileen. Invitaron a Aurelio y a Vicencio a ser parte del acto, pero ellos se negaron a participar. Cuando terminaron el abuso de Eileen, ella, herida, llorando, con la última energía que le quedaba, se arrodilló y suplicó por su vida. Según los testimonios, ella dijo: «Por favor, me han quitado todo, mi vergüenza, mi honor, pero por favor, ahórrenme el aliento, es lo único que me queda». Luis hizo caso omiso a sus súplicas, la amordazó y le disparó con su rifle en la cara. Eileen murió instantáneamente. Luego, la banda metió el cuerpo de Eileen en la camioneta, la dejaron con su camiseta enrollada hacia el cuello, dejando al descubierto sus pechos y sin ropa interior. Luis le ordenó a Aurelio que más tarde se deshiciera del cuerpo de Eileen, ya que primero le pidió que llevara a toda la banda a sus respectivas casas, dejando abandonado el cuerpo de Eileen en la camioneta. Aurelio se negó a regresar y deshacerse del cuerpo de Eileen. Es así que, muy temprano en la mañana del 29 de junio, George ordenó a Aurelio que lo recogiera y luego pasaron por Luis, Zoilo y Vicencio. George, haciendo uso de su cargo de subjefe de policía, ordenó al grupo que realizara una operación de búsqueda falsa en la zona de Barangay y Moc, en donde habían abandonado el cuerpo de Alan. Luego se contactó con Rogelio y de igual forma le ordenó que realizara una operación de búsqueda falsa en la zona de Situpaputuc, donde estaba el cuerpo de Eileen. Rogelio se comunicó con Zoilo, quien llamó por radio al mayor de policía Calauan, un hombre de apellido Caño, y le informó del descubrimiento del cuerpo de una mujer en una camioneta. Mientras que Aurelio fue al ayuntamiento e informó del descubrimiento del cuerpo de un joven en la carretera. Luego a Aurelio le llegó la orden de llevar a George, Luis y Vicencio a registrar el reporte que habían dado del cuerpo de una chica en una camioneta. Aurelio los llevó hasta la zona y cuando estuvieron allí, George arregló la camiseta de Eileen y tapó sus partes íntimas con un cartón. George realizó el reporte, tomaron algunas fotografías y en cuestión de minutos, Medicina Legal y Forense se llevaron el cuerpo. Este fue llevado a la comisaría de policía local. En vista de que no se recuperó ningún objeto que ayudara a su identificación, las autoridades a cargo de este caso se contactaron con instituciones, hogares, colegios, escuelas y demás para intentar identificarla. Paralelamente a todo esto, la noche anterior, cuando Eileen no regresó a su residencia, su casera y su compañera de cuarto se preocuparon un montón. Eileen no era el tipo de chica que llegaba tarde o pasaba la noche sin avisar en dónde iba a estar. Es por esto que en la mañana, cuando la casera recibió la noticia de que una chica había sido encontrada sin vida, ella envió a la compañera de cuarto de Eileen y a otras personas más a la comisaría para investigar si era Eileen. Hasta ahora todavía recuerdo vívidamente la mañana en que la dueña del dormitorio, antes de las 8 de la mañana, nos dijo que Eileen no había regresado. Nos pidieron que fuéramos a la estación de la UPF para identificar su cuerpo. Todavía no puedo soportar el recuerdo de ver cómo lucía aquella mañana del 29 de junio de 1993. El trauma sigue ahí. Comentario de la compañera de Eileen. Más tarde, el cuerpo de Alan fue enviado a la estación y también identificado. Mientras tanto, George, Vicencio y Zoilo fueron supuestamente a investigar el asesinato de Alan. Interrogaron a personas de la zona, registraron el área y luego regresaron con el mayor Caño, a quien le entregaron un casquillo que aseguraron que era la única cosa que habían recuperado de la escena del crimen. Hablaron con gente de la zona, registraron el lugar y luego fueron con el mayor Caño, a quien le entregaron un casquillo vacío, diciéndole que era lo único que habían recuperado de la escena del crimen. Mientras la investigación del asesinato de Eileen y Alan recién comenzaba, la camioneta robada fue limpiada a profundidad a frente del ayuntamiento. Por otro lado, la casera de Eileen fue quien informó a sus padres de la muerte de su hija.
La noticia del asesinato de Lynn y Alan poco a poco se fue compartiendo entre amigos, familiares, se extendió en la ciudad de Los Baños muy rápido. Los pocos detalles que se compartieron eran tan impactantes que el interés de la sociedad creció a un nivel apresurado. Creció tanto que esa misma tarde periodistas, oficiales de la Oficina Nacional de Investigaciones y del Servicio de Información Criminal viajaron desde la capital para investigar el caso. Los criminales, al darse cuenta que no podían manejar la situación con bajo perfil, fueron con Antonio. Antonio les dio una gran reprimenda por no saber cómo manejar las cosas, pero les dijo que no se preocuparan, que él podía solucionar esto con menos dinero que un coche nuevo. Por otro lado, las autopsias revelaron el horrible calvario que Lynn y Alan habían sufrido. En el cuerpo de Lynn se recuperó una gran cantidad de semen y se determinó que había sido abusada por varios hombres. Algunas fuentes mencionan que era tan grande la cantidad que podía llenar una lata de sardina. Fueron tan impactantes los hallazgos de la autopsia que una de las mujeres que trabajó en la investigación sufrió de un colapso nervioso. Debido a lo fuerte del caso, la investigación involucró a varios oficiales y detectives, quienes, después de un par de horas entrevistando y hablando con gente de la zona en donde se encontraron los cuerpos de Lynn y Alan, determinaron que había una ambulancia relacionada con los crímenes. Aurelio, el conductor, sabía que estaba a punto de ser identificado, así que al día siguiente, el 30 de junio, fue directamente a la casa de Antonio. Le dijo que estaba muy preocupado, que él no había participado de los actos criminales, pero siendo quien había conducido la ambulancia, sería juzgado como cómplice. Aurelio le dijo que no se preocupara, le dio una gran cantidad de dinero, le aconsejó que guardara silencio y le dijo que se escondiera. Aurelio tomó el dinero y abandonó la ciudad. Ese mismo día, Antonio le entregó a George los pantalones de Aileen y le dijo que se los diera al mayor Caño, con la historia de que un lugareño los había encontrado cerca de la carretera nacional en Barangay Balinjanguín y que se los había entregado a él. Recordemos que él era el alcalde de la ciudad. Antonio realizó este movimiento para despistar a las autoridades y que investigaran en otra zona, pero a los detectives les pareció muy extraño que los pantalones fueran encontrados en una zona tan lejana y que curiosamente fueran entregados directamente al alcalde. Por otro lado, poco a poco se fueron compartiendo detalles de la investigación al público. La sociedad estuvo muy indignada con este caso. Muchas personas alzaron su voz sobre la inseguridad y la falta de trabajo de las autoridades. El caso ganó tanta notoriedad al punto que todo el país supo de este suceso, lo que provocó que hubiera una gran presión para resolver este caso. A los pocos días, las autoridades ya habían hecho una conexión entre personas de poder con los crímenes. Aunque no estaban del todo seguros, el 12 de julio detuvieron a los hermanos Luis y Rogelio, quienes se entregaron pacíficamente y negaron su participación. Días después, el 27 de julio, las autoridades comenzaron a investigar a George, Zoilo y Vicencio. Las autoridades identificaron a Aurelio Centeno como el conductor de la ambulancia y comenzaron a buscarlo. Aurelio se había escondido en otra ciudad, había mantenido un perfil bajo y por muchos días pasó desapercibido, hasta que el 10 de agosto fue detenido mientras hacía compras en un supermercado. Aurelio no se opuso, no puso ninguna traba para su arresto y colaboró con la investigación, convirtiéndose así en el testigo clave de este caso. Aurelio dio nombres, apellidos y ubicaciones exactas. Vicencio, miembro del equipo de seguridad de Antonio, también cooperó con la investigación y se convirtió en testigo. Aurelio y Vicencio aseguraron que no participaron del abuso y asesinatos y recibieron protección de las autoridades. Toda la línea de tiempo que les comenté está basada en los testimonios de Vicencio y Aurelio. Algunas fuentes mencionan que a Luis también se le ofreció el mismo trato que Aurelio y Vicencio, pero él se negó a aceptar este trato, ya que dijo que el alcalde era totalmente inocente, que era un hombre a favor de los pobres y que incluso él se arrodillaba en las iglesias pidiendo por su pueblo. Cabe recalcar que Antonio siempre tuvo una imagen súper religiosa. En todas las entrevistas aparecía rezando, persignándose y ese tipo de cosas. Al ser los acusados personas relacionadas con la policía y el alcalde, los investigadores los interrogaron uno por uno y mantuvieron una cierta privacidad en esta investigación antes de hacer todo público. Se sabe que Antonio recibió una llamada anónima en donde le recomendaban salir del país, ya que la investigación iba a dar con él, pero Antonio dijo que era totalmente inocente y no hizo caso a esta advertencia.
Las autoridades interrogaron a la banda. George negó su participación en los crímenes y aseguró que Aurelio y Vicencio habían sido torturados para incriminarlos. El resto de la banda también negó su participación, dieron coartadas y aseguraron que el culpable de los crímenes era Teofilio Kit Alqueza, un estudiante de la misma Universidad de Eileen, que era hijo del general dictador Alqueza, un oponente político de Antonio. En su interrogatorio, Antonio dijo que a mediodía del 29 de junio, sus hombres les informaron del crimen y su relación con Teofilo, por lo que él ordenó a sus hombres que fueran a investigar para no dejar que Teofilio se saliera con la suya. En esta investigación, supuestamente recuperaron los pantalones de Eileen que posteriormente fueron entregados al mayor Caño. Antonio aseguró que su equipo había determinado que Teofilio era un estudiante temido y peligroso, miembro de una fraternidad de élite que era prepotente y hacía lo que quería. Supuestamente, el objetivo era matar a Alan por un problema con una chica llamada Rose, y Elaine había sido daño colateral. Luis dijo que el propio Teofilio le había pedido ayuda para deshacerse del cuerpo de Eileen. Las autoridades investigaron esta historia, pero Teofilio tenía una coartada muy sólida, además que todo apuntaba a que habían varias personas implicadas en los crímenes. La evidencia clave que llevó a arrestos fue el casquillo que había sido entregado al mayor Caño como la única evidencia que se había recuperado del asesinato de Alan. Resulta que el casquillo era de una bala M16 y esta coincidía a la perfección con la arma registrada a nombre de Luis. Algunas fuentes también mencionan que se encontró enterrado en la finca de Antonio algunas posesiones de Eileen. Durante los siguientes días, oficialmente se arrestó a las personas que Aurelio y Vicencio implicaron, hasta que el 10 de agosto se arrestó a Antonio. Antonio aseguró que era inocente, negó su participación en los crímenes, negó haberle dado a Aurelio dinero para que saliera de la ciudad y volvió a insistir que el culpable era Teofilio. La banda se defendió diciendo que durante el tiempo que estuvieron detenidos para los interrogatorios fueron golpeados, torturados, abusados físicamente y que Vicencio y Aurelio no soportaron todo esto y aceptaron dar una historia falsa para incriminarlos. En septiembre, el tribunal presentó formalmente el caso contra Antonio, George, Luis, Rogelio, Zoilo, Pepito y Baldwin, y a finales de noviembre de 1993 comenzó el juicio. Este duró más de un año y fue muy controversial. Todos los implicados negaron ser los responsables y presentaron sus coartadas. Algunos decían haber estado con familiares y Antonio dijo que pasó toda la noche en la casa de su amante de aquella época, una mujer llamada Elvira. La defensa intentó desestimar la historia de Aurelio y Vicencio. Por ejemplo, dijeron que ellos no pudieron dar una descripción exacta de la ropa que llevaban los implicados. También dijeron que Aurelio había dicho que en algún momento de todo lo que sucedió del abuso, Elaine se había golpeado el pie, pero él no pudo decir con exactitud si era el pie derecho o izquierdo. Además dijeron que Aurelio en su historia había dicho que Pepito golpeó con su arma a Alan en el diafragma, pero la autopsia no encontró ninguna lesión en el abdomen. Se determinó que los puntos de la defensa eran triviales y que la evidencia de botellas, cigarrillos y cartuchos de arma coincidían con la banda. Los medios siguieron de cerca el juicio. Antonio mantuvo su inocencia e imagen de religioso devoto. En junio del 94, los abogados de Antonio renunciaron tras un grave desacuerdo profesional. Sucedieron muchas cosas en este juicio, no voy a mencionarlas todas porque me quedaría sin tiempo. El juicio duró 16 meses, hasta que el 11 de marzo de 1995, Antonio y sus hombres fueron encontrados culpables del asesinato y abuso de Elaine y Alan. La jueza dijo que la banda había cometido el crimen como producto de un complot aparentemente tramado en el infierno. Cada uno recibió 7 cadenas perpetuas de reclusión o un máximo de 40 años. También se les ordenó pagar indemnizaciones a las familias de las víctimas. Al recibir la condena, la imagen religiosa y tranquila de Antonio se rompió, desapareció. Él enfureció, gritó groserías, se peleó con la gente y todo esto quedó grabado en cámaras. Con este veredicto se dio por cerrado el caso de Eileen y Alan. Las familias agradecieron a la policía por su gran trabajo y las autoridades manifestaron que mejorarían el sistema para evitar que personas de poder volvieran a cometer este tipo de delitos. Un año después del final del juicio, en 1996,
Antonio, Luis y 2 personas más fueron encontradas culpables de los asesinatos del político Nelson Peñalosa y su hijo Rickson. Recibieron la condena de 2 sentencias de reclusión perpetua. A lo largo de los años, Antonio continuó manteniendo su inocencia y estuvo envuelto en algunas controversias. En el 2010 se encontró droga en su celda y recibió una sentencia. En el 2010 de nuevo se encontró droga en su celda, esta vez escondida en una figura de una Virgen María. También, de alguna forma, él logró ingresar a su celda un aire acondicionado, una televisión plana y demás objetos que fueron confiscados en el 2015. En el 2019 estalló una gran controversia cuando, debido a algunas anulaciones y nuevas leyes, se determinó que las condenas de los reclusos podían ser reducidas debido a su buena conducta con un cálculo especial, lo que permitió que más o menos unos 11.000 reclusos pudieran ser aptos para libertad condicional, entre ellos Antonio. Una persona de alto mando llegó a firmar y sellar los papeles para que Antonio saliera en libertad condicional. Cuando esta noticia llegó a las familias de Elaine y Alan, ellos no dudaron en mostrar su desacuerdo. De repente, el miedo y el horror resurgieron con la noticia de que Sánchez podía ser liberado pronto. Es doloroso para mí. ¿Cuánto más será para sus seres queridos? No puedo soportar la idea de cuánto dolor deben estar pasando sus padres en este momento. Comentario de la compañera de cuarto de Lynn. Cuando supe que Sánchez sería puesto en libertad, yo misma, como madre de una niña asesinada, pensé, ¿por qué incluirían a Sánchez? Quizás tenía dinero para influir en la ley. ¿El dinero habló? Simplemente no puedo entender lo que pasó. Fue repentino. Me enojé y me frustré. ¿Por qué nuestro sistema de justicia parece favorecer a los criminales? Comentario de María Clara, madre de Eileen. María Clara e Iluminada, la madre de Alan, participaron en varias marchas, protestas y dieron entrevistas en donde mostraron su total desacuerdo con que Antonio fuera puesto en libertad. Estudiantes de la Universidad de los Baños, colectivos de mujeres y demás realizaron plantones, marchas, en redes sociales se creó un hashtag, se lanzó una campaña que llegó a pasar las 30.000 firmas de personas en contra de que fuera liberado Antonio. Fue un total boom esta noticia. La sociedad mostró su total desagrado a que Antonio fuera puesto en libertad. El 23 de agosto de ese año, el asesor legal del presidente de aquella época anunció que Antonio no sería puesto en libertad condicional y que habían despedido a las personas detrás de la firma de los documentos. Las familias y la sociedad celebraron esta noticia. 2 años después, en marzo de 2021, Antonio, con 72 años, falleció en prisión. Se desconoce su causa de muerte. Cabe recalcar que sobre los otros miembros de la banda no se tiene información sobre su vida en prisión y tampoco se sabe si siguen con vida o no. Antes de terminar, quiero mencionarles que yo me leí un documento redactado del juicio y nunca encontré que se realizaran análisis de ADN para comprobar al 100% la historia y la línea de tiempo, pero siempre se menciona que toda la evidencia encontrada, las botellas de cerveza, cigarrillos y demás, coincidían con los criminales. Por último, como habrán notado, las familias de las víctimas se han mantenido al margen de los medios, con excepción de las madres, quienes han dado entrevistas y no han tenido miedo de hablar sobre la situación. También Oliver, el hermano de Alan, en una ocasión dio una pequeña entrevista en donde él dijo que el auto de su hermano aún sigue estacionado en su casa, sus pertenencias siguen en su casa y que el dolor de haberlo perdido no ha disminuido. Sobre este caso, existen algunos documentales nacionales y una película de cine filipina estrenada en 1994. Aunque la historia es muy conocida en Filipinas, información en otros idiomas es escasa. Hasta la fecha, las familias de las víctimas han declarado que no les ha llegado ni un centavo de la indemnización que Antonio debía pagarles. Los familiares de Antonio se han negado a hacerse cargo de la deuda. No buscamos el dinero, pero tienen que compensar los daños y perjuicios fijados por el tribunal. Ni siquiera vimos ningún remordimiento por su parte. Lo que le pedimos es que nos demuestre que se arrepintió de lo que hizo. Comentario de Mara Clara. Este caso tuvo una gran repercusión en la época, convirtiéndose en una garantía de que la justicia filipina no era exclusiva de ricos y adinerados. Y eso fue todo sobre el trágico caso de Eileen Sermenta y Alan Gómez.
Me parece muy injusto que las vidas de Aileen y Alan hayan sido arrebatadas de estas horribles formas. Debo confesarles que mientras leía e investigaba para este caso, tuve que parar en varias ocasiones porque no podía soportar leer todos los detalles del abuso en contra de Aileen. Este caso me ha indignado un montón. Estos hombres creyeron que se iban a salir con la suya, estaban seguros de que no iban a ser atrapados, que ni siquiera se molestaron en intentar limpiar las escenas. Dejaron botadas botellas de cerveza, cigarrillos, los casquillos, entregaron al mayor de policía el casquillo de una de sus propias armas. Cometieron muchos errores, pero mucho mejor porque eso ayudó a la investigación. Estoy muy de acuerdo con las condenas que recibieron. Me alegra mucho que Antonio haya terminado sus días en prisión y que no haya podido salir en libertad condicional, aunque está claro que tuvo un trato un tanto especial en prisión, pero por lo menos ya no pudo hacer daño a más personas. Díganme ustedes, ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Qué opinan sobre la investigación? ¿Qué opinan sobre esta banda que intentó salirse con la suya? Déjenme sus opiniones aquí abajo, como siempre yo las estaré leyendo. Muchas pero muchísimas gracias por ver mis videos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España, Europa y de cualquier parte del mundo mundial que me estén viendo. Como yo les digo cada semana, cada mes, cada año. Estoy aquí gracias a ustedes por su apoyo constante, por todos los comentarios que me dejan, por las recomendaciones que me hacen. Este caso no fue una recomendación, pero salió de un caso que me recomendó una persona, fui a investigar ese caso y luego llegué a este caso y lo puse en mi lista y así. Siempre estoy pendiente de sus recomendaciones y llego a casos mucho más interesantes. Gracias a ustedes por apoyar cada semana Topsicopedia. A veces me cuesta mucho organizarme para seguir sacando los videos. Debo confesarles que he movido mi cronograma. Antes grababa martes, miércoles. Ahora estoy grabando viernes los videos, a veces hasta sábados. Y los edito solo en el domingo para ya estrenar el lunes. Afortunadamente tengo trabajo, entonces he estado con muchas cosas que hacer, pero nunca dejo de lado Topsicopedia. Así sea, me despierto 6 de la mañana para hacer los guiones y me quedo hasta tan tarde. Por ejemplo, hoy son las 1:57 de la mañana, no les miento, aquí dice el reloj. Ay, creo que pueden verlo. Así que, en serio, muchas gracias por seguir mi canal y me alegra mucho que les guste mi contenido. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me ayudaría mucho. Aquí están mis compañeros de misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me ayudaría mucho para mantener mi canal, continuar haciendo estos videos y tú recibirías varios beneficios. Pueden suscribirse a mi canal de YouTube aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top. El bebé Pierce está... ¿escuchan? Ahí rascándose en este momento. Y nos vemos en un siguiente video en Topsicopedia. Bye, 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 bye.